y quiero decirte que no me hinco ante el hombre, yo me hinco ante Dios, porque los cielos se abren en este momento para que ustedes sigan reinando. Esa noche no dormí. Me parecía increíble haberle dado una Biblia al gobernador. No es por vanidad, no es vanidad, sino nosotros los pastores metidos en el gobierno. Quiere decir que ellos están faltos de que nosotros oremos, de que nosotros le demos la palabra de Dios. Dios te entregó a nuestro gobernador la espada poderosa de Cristo. Atesórala, atesórala, y que cuando todos los días tenga necesidad de recibir una palabra, aquí la tienes de parte de Dios. El padre Palmar le gusta que lo llamen cura de barrio. No sé si será de barrio o no, pero su forma de hablar, ¿no?, la interpreta y la conoce y la entiende todo el mundo. Ha sido un cura sumamente valiente, pero también sumamente polémico. Acabo de abrir, Palmar, bienvenido, se te quiere. Amén, gracias, Julio, un saludo, un abrazo, bendiciones para todos. Acabo de abrir, tengo que confesarte, con un video que tuviste, que a mí, tengo que confesarse, me asustó. ¿Cómo se puede manipular de tal forma a una gente? Y quisiera saber tu análisis, tu interpretación, ¿no? No tanto de los representantes y de la narcotiranía venezolana, sino de esa gente, sobre todo de esa mujer arrodillada y de esa gente que llora y canta y lo ve como si fuera Cristo, ¿ok? Que ha bajado a la tierra. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo analizas tú eso? ¿Por qué eso se da? El chavismo no es un partido político, ni es tampoco un movimiento de acción social, ni mucho menos una ONG buscando el bien común. El chavismo, y así lo instituyó Hugo Chávez Frías, es una especie de pseudo religión, es una secta religiosa, donde no se trata de admirar al gobernante o al político o al líder o al dirigente en base a una doctrina o a una estrategia en base al servicio de la comunidad, sino en base a la figura central que es la especie de culto a la personalidad. Cada uno de los dirigentes chavistas busca un culto a su propia personalidad y se vale en Napoleón del factor religioso, del dato de la fe de la gente, para entonces sustituir. Y es como una especie de sustitución. El chavismo sustituye a la iglesia, Chávez sustituye a los líderes religiosos, y en este caso ya murió, y lo tienen entonces como una especie de una divinidad, de una deidad. De hecho, el cuartel de la montaña para muchos es un santuario y no es un cuartel. La figura de Chávez ya está pululando desde hace muchos años en los diferentes templos de brujería, de esotería, de palomayombe. Ya Chávez no es para la gente un exmandatario que está muerto, para ellos es una divinidad. Y cada uno de los que predican la doctrina malsana del chavismo se convierte a su vez en una especie de figura semidivina en la cual los chavistas lo idolatran. Es decir, el chavismo es una secta diabólica. Ok, eso es el chavismo, pero ¿por qué esa gente se comporta así? ¿Por qué esa gente ve, por ejemplo, en el de Carabobo o en el hijo de Nicolás, ve a la representación divina? ¿Por qué lo ven? O sea, ¿qué es lo que hace en el ser humano que haya gente que lo vean así? ¿Qué hizo Chávez? Chávez destruyó desde hace muchos años, trató de destruir la credibilidad de la iglesia. Nos llamaba diablos con sotana, atacaba al Papa, atacaba al Vaticano, atacaba a los obispos, a los sacerdotes. Poco a poco, en ese pueblo ignorante en la fe,
fue como que permeando la realidad de una antirreligión, es decir, en contra de las religiones, no solamente la católica, inclusive también la protestante. Lo que pasa es que la religión protestante, como está tan dividida y está tan dismenuzada por diferentes creencias y doctrinas, ellos se comportan como si fueran unos pseudo pastores protestantes, pero llevando la figura de la ideología de Chávez, que no es otra cosa que el esoterismo. Entonces, claro, por supuesto, la gente que está allí no los ve como humanos, los ve como semidioses. Y eso no solamente pasa en Venezuela, eso pasa en Norcorea, eso pasa en otros países donde el dictador, el totalitarista, se convierte en una divinidad. Y eso también va a pasar en Nicaragua. Por eso Daniel Ortega está atacando de manera muy fehaciente a la iglesia. No los ven como políticos, los ven como divinidades. Por cierto, que acaba de expulsar otro nuevo cura o sacerdote a la frontera, ponerlo en la frontera, porque organizó una procesión por Semana Santa y eso está prohibido a partir de este año en Nicaragua. ¿Por qué se prohíben esas procesiones? O sea, ¿a quién le hace daño una procesión por Semana Santa? Porque los cristianos, los católicos, eh, conmemoran la muerte y resurrección de Cristo. No es tanto la procesión, Napoleón, no es tanto la imagen de Jesús Nazareno o del Cristo, no es tanto los cantos que ahí se realicen para alabar a Dios, es el mensaje que se lleva dentro de la procesión. Por ejemplo, si se va a hacer un Vía Crucis, ¿cómo nosotros los sacerdotes poder desvincularnos del factor trágico, social, político, moral y sobre todo económico de un país como Nicaragua? Si tú vas a meditar, por ejemplo, Jesús condenado a muerte, que es la primera estación del Via Crucis, ¿cómo tú no vas a interpretar de manera reflexiva la condena a muerte de la gente que está pasando hambre, que muere en los hospitales, de las mujeres que son violadas y asesinadas, de los que mueren víctimas de delincuencia? ¿Cómo tú no puedes vincular ese drama social con la meditación del Via Crucis? Ya va, ya Si va, tú ya va, ya va, ya va, pero ese eres tú. Pero hay curas de todo tipo y hay curas que defienden el chavismo, hay curas que defienden a los dictadores, ¿no? Y eso no es nada nuevo. Pero esos son curas que forman parte precisamente del complot y del contubernio que se forma alrededor de los intereses económicos de esos dictadores. Por ejemplo, yo sé que hay sacerdotes que son chavistas y que ahorita están enchufados y que los mantiene allí el gobierno y que les pagan sus secretarias y les pagan sus amantes y les pagan sus obreros y les pagan todos sus favores. ¿Y qué hacen ellos? Sencillamente, en vez de atacar al narco-régimen, en este caso de Venezuela, o atacar la dictadura totalitarista de Daniel Ortega, ¿qué hacen? Más bien engordan a esa gente que ve al dirigente chavista como una divinidad. ¿Qué buscan ellos? Atraerlo hacia su templo y llenan sus templos, llenan sus capillas precisamente de adeptos al narcorrégimen. Y es como una especie de una piscina de satánicos, dirigida por un cura. Hay muchos. Y cuando un sacerdote, como en el caso que hemos visto en el video que vamos a ver más tarde, levanta la voz en contra del narcorrégimen y a favor del pueblo, eso no le gusta al gobernante. ¿Y en dónde es que nosotros podemos levantar la voz? Lo levantamos en las misas cuando predicamos, lo levantamos en los Via Crucis, en los rosarios, en las procesiones. Y por eso ellos las suspenden y las prohíben. Cuando hablas de que hay muchos curas satánicos, es una metáfora, supongo yo, porque el propio Papa actual ha dicho que Satán no existe, tengo entendido. No, sí existe Satanás, por supuesto, el diablo existe. Una de las primeras estrategias que el diablo quiere es que nosotros, los que creemos en un solo Dios único y verdadero,
pensemos que no existe. Y cuando digo satánicos, es Pero el porque Papa no pues, dijo que no existía, pero Francisco no dijo que el diablo no existía. él lo que dijo fue una frase que para muchos ha sido mal interpretada, pero que textualmente lo aseguró. Sin embargo, si no existe el diablo, ¿para qué entonces vino Cristo a la tierra? Es la pregunta. No lo sé para qué vino, porque te voy a decir una cosa, si vino para redimirnos de los pecados, entonces todos estamos libres de pecado. No sé por qué razón tenemos que ir a confesarnos y demás, porque cualquier cosa que hagamos, estamos redimidos de pecado. Hasta Hitler Una, estaría redimido de una pecado, cosa, hasta una Chávez y cosa, Maduro y Padrino. mira, una cosa es la redención de Cristo que pagó nuestra condena de muerte eterna, a otra cosa es que nosotros tengamos los méritos necesarios para poder tener esa vida eterna. Y por supuesto, la reconciliación, la confesión, el perdón, el arrepentimiento es una de las bases fundamentales de la teología moral de la iglesia. Padrino no se va a salvar, tanto y cuanto persista en esta situación de robo al erario público y utilizar las Fuerzas Armadas en vez de garantizar la soberanía de un país, más bien ellos lo que hacen es ser unos ediles de narcotráfico. Bueno, pero ahí Así es estás sencillo. tocando un tema que yo no estoy de acuerdo con la iglesia y me perdonas, porque yo he estudiado todo mi bachillerato y primaria en colegio de cura. ¿Cómo es eso de que tú eres un asesino asqueroso, malvado, que has matado y eres responsable de la muerte de millones de personas, pero entonces estás moribundo o tienes un accidente y una lucidez, digo, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento, ¿no? Y ya No, estoy acabado. ¿Cómo es ese eso? No, tipo no, no, de, no, 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 mira, no, 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 no. ese tipo de salvaciones de manera inmediata, instantánea, no procede así. Eso, lamentablemente, el que es malo, el que es perverso, el que es satánico, el que es diabólico, el que es criminal, como estos genocidas, eso, aunque a la hora de la muerte se arrepientan, tienen que pagar por sus pecados en base a una situación de condena. Ahí no, una cosa es que tú te arrepientas y demuestres el arrepentimiento, porque resulta que los pasos para la reconciliación son estos. Uno, tienes que hacer examen de conciencia. Dos, dolor de corazón. Tres, propósito de enmienda. Cuarto, decir los pecados confesor. Y cinco, cumplir la penitencia. En cumplir la penitencia está precisamente el que tú puedas reparar el daño que has hecho. Y si tú no tienes la capacidad para reparar ese daño, mira, por más que te arrepientas, que esto va a ser simplemente una especie de consuelo de última hora, no creo que la misericordia de Dios sea tan infinita para perdonar a una persona que en realidad la vida y la historia le va a cobrar demasiadas páginas de llanto, lágrimas y dolor. Pero Ese tipo de, esa mujer que vimos al principio, esa mujer parece que es una especie de cura mujer, religiosa o algo de eso, porque evangelista. a ellos les han vendido la idea Ajá. dentro del chavismo popular, de ese chavismo de ignorante, de ese chavismo de lo que dijera, no estoy de acuerdo con esa frase, pero para que se retrate un poco el concepto, Carlos Marx dijo el lumpen proletariado. Ese lumpen que está formado por gente ignorante, que no quiere decir que no sean dignos de la gracia de Dios, de esa gente que sencillamente no piensa por la cabeza, sino que respira por el bolsillo, de esa gente que se acostumbró a ser unos mendicantes de los políticos, y estos políticos se basan en este tipo de gente para hacer su gran masa de seguidores. Este tipo de gente, por supuesto, que son una gran caterva de ignorantes de todo punto de vista, no solamente religioso, sino político, cultural, que tienen una escasa actitud de coeficiente intelectual y que son la masa y que es la materia prima de todos los totalitaristas, los engañan, los manipulan, los coaccionan en base a los esquemas religiosos. Lo mismo que hace un líder religioso para captar súbditos y adeptos lo hace el político, con una diferencia, que el político se coloca como una divinidad, sacando por un lado la gracia de Dios. Bueno, tanto tú como yo hemos pedido a la gente que
¿Qué preguntas tienen que no se atreven a hacerle a su sacerdote, a su cura, o que han discutido con gente que cree en Dios y ellos no creen en Dios? Y quedamos en que te las iba a preguntar. Por ejemplo, si el demonio decidiera ser bueno, ¿qué pasaría con las religiones? Si el demonio se convierte y deja de ser malo, las religiones seguirían su trabajo con una diferencia, que ya no se trataría de buscar el cielo por arrepentimiento de los pecados, sino que sencillamente buscaríamos el cielo por condición de dignidad del alma. Es decir, si el demonio se convierte, no pasa nada, simplemente forma parte ya de las almas buenas, de los seres que Dios crió y que están dentro del cielo, y que sencillamente ya no habría un tentador. Y si no hay un tentador, no habría entonces la posibilidad de que la gente se apartara de Dios. Yo creo que eso va a ser posible cuando venga ya Jesucristo por segunda vez y logre que San Miguel pueda liberar al diablo de la prisión cuando éste provoque su conversión a Dios. Eso sería lo más genial que la humanidad entera pudiera vivir. Una conversión del diablo y en consecuencia ya no imperaría el mal sobre el bien, ni habría la lucha del bien contra el mal, sino que todo sería como fue al principio, cuando se hizo Adán y a Eva, un paraíso. Bueno, ya que hablaste del cielo, ¿dónde demonios está el cielo? Está ¿Dónde aquí, está el infierno? ¿Dónde está el cielo y dónde está el está infierno? aquí, Porque es una es discusión que he tenido con un montón de gente. esos son dimensiones de estado de vida, que buscamos siempre arriba al cielo y abajo el infierno. Es una manera pedagógica de hablar, pero aquí está el cielo, y aquí está el infierno. Son estados de vida. Es lo que se llama dentro de la filosofía de la teodicea ese universo paralelo que tenemos al lado y que nosotros no podemos ver mientras tenemos esta corporidad. Pero una vez que adquiramos la perfección del alma, entonces contemplaremos la luz o la oscuridad, que en este caso la oscuridad es el infierno y la luz es el cielo. Ok, nada de eso está probado científicamente y te lo digo porque en una de esas discusiones que tú y yo hemos tenido con gente que no cree en Dios y no lo que dice la Biblia, en el sentido de que eso fue escrito por seres humanos, dirigentes humanos, empezando por Moisés, grandes dirigentes, pero que, por ejemplo, no es de inspiración divina, que ahí no aparece en la Biblia, por ejemplo, los dinosaurios. Y entonces cuando se llega a la discusión de quién hizo, que si fue en 7 días o que eso es una metáfora, que claro que no fue en 7 días, sino que ya se ha descubierto que pasaron siglos y siglos y siglos para que pasara, pero cientos de años luz, pues entonces terminamos diciendo, bueno, pero eso, el origen lo hizo Dios. Y ellos dicen, ¿y sabes quién creó a Dios? Entonces tú le preguntas, no, ¿quién creó a Dios? Y dice, el ser humano para explicarse lo que hasta ahora es inexplicable. ¿Qué le respondes a eso? Dios es un ser increado, llamémoslo fuerza, llamémoslo poder, llamémoslo energía, llamémoslo sustancia suprema, llamémoslo luz gloriosa. Para nosotros los que creemos en ese Dios que está revelado allí en la palabra de Dios, es un Dios pedagogo que fue haciendo la creación de acuerdo a un sistema de perfección de naturaleza. Por supuesto que la Biblia la escribieron los hombres, eso no hay duda. De hecho, hay autores ya probados que escribieron la Sagrada Escritura. Esos autores, según nuestra fe católica y cristiana, fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder plasmar esas letras y que se convirtieran en una especie de código escriturístico sagrado. Cada religión tiene su libro sagrado. Ese libro sagrado, más allá de marcar la pauta de la vida humana, que sí lo es una manera de poder mostrar a ese Dios invisible dentro de una posibilidad de visibilidad que es la escritura. Hoy nosotros podemos decir con toda seguridad que muchas cosas que están allí en la Biblia a lo mejor
por los avances científicos de la época y porque estamos ahorita inmersos en una tecnología suprema, muchas cosas pueden cuestionarse. Pero recuerda tú, Napoleón, que esos libros, el más antiguo, fue escrito hace más de 5.000 años. Imagínate tú lo que ha pasado la humanidad y el proceso de evolución acá en la Tierra. Para mucha gente, estoy viendo aquí, para mucha gente, insistir en que el sacerdote o el cura en general, ¿no? O el mismísimo Papa es el representante de Dios en la tierra y no un ser humano con todas las debilidades de los seres humanos, unos con mayor moral que otros, unos con mayor dignidad que otros, ¿no? Unos más honestos que otros, uno con más ganas de ayudar a la gente, que no hace falta que sea hombre y cura, porque ahí está Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Es un error que hay que ver al sacerdote o al papa como un ser humano que, si es bueno, trata de orientarnos en la bondad, en el cariño, y no como un representante de Dios, sino como un hombre bueno que también cree en Dios. ¿Qué opinas tú de eso? El Papa, los sacerdotes, los obispos, somos seres humanos, de carne, alma y hueso, con nuestras virtudes y defectos. Al ser ordenados sacerdotes, no se nos quita ninguna condición humana y tampoco renunciamos biológicamente a ninguna condición natural. Al contrario, seguimos siendo los mismos seres humanos, pero con un propósito y una misión de santidad. Y ahí viene el gran problema, que muchas veces vemos a sacerdotes y obispos que no muestran ese grado de santidad del que debería gozar. Y entonces dan con mayor muestra la realidad humana. Y vemos entonces escándalos de sacerdotes, escándalos de obispos, escándalos de cardenales y escándalos en la historia de la iglesia. Han habido escándalos de los papas. Sin embargo, a pesar de que somos de condición humana y somos llamados de entre lo humano para ser los administradores de la gracia del cielo, nosotros tenemos que no desconocer nuestra misión de santidad y en consecuencia la exigencia que tenemos de ser santos, que muchos no lo son. Ese ha sido el gran problema de la iglesia, que muchos no lo somos, pero queremos serlo. Ese es el gran anhelo de la iglesia. Ahora bien, ya que tocaste ese tema, lo más controvertido de la Iglesia Católica en las últimas décadas, ¿no? Aunque tengo entendido que ya Juan Pablo II empezó a investigar esto, lo ayudó su mano derecha, el Papa siguiente, Bertoglio, y lo terminó de explotar, que es rechazar a estos curas, ¿no? Que violan y se aprovechan de los niños que van a los colegios de católicos o que son monaguillos y demás. ¿Qué piensas tú de eso? El, el que fue asistente de Juan Pablo II fue el cardenal Ratzinger, que fue después Benedicto XVI. Mira, Napoleón, no es que los sacerdotes se hagan pederastas o se hagan homosexuales, no. Es que precisamente los pederastas y homosexuales se meten a cura. Y el problema está en los seminarios, en las casas de formación religiosa, en los conventos, donde colocan como maestros de novicios y colocan como formadores de esas casas religiosas precisamente a este tipo de personas. Y mira tú, ¿qué se puede esperar de un seminario donde se forman para ser sacerdotes cuando el rector, el vicerrector, el director de estudio y hasta el director espiritual son homosexuales o tienden a la pederasta? Sencillamente estamos invadidos. El lobby gay se ha apoderado de las instituciones de la iglesia y ha trepado la jerarquía eclesiástica. Y hoy por hoy te puedo decir que la inmensa mayoría de las curias, es decir, de los sitios administrativos de la jerarquía, están infestadas de curas homosexuales. El caso de nosotros, los que tratamos de vivir una vida conforme al Evangelio y ser profetas dentro de un mundo de injusticia, nos apartan
mi situación aquí en Estados Unidos es porque lamentablemente el clero norteamericano es un clero que está infestado de escándalos, de obispos que están llenando la situación de escándalos dentro de la iglesia. Mira lo que está pasando en Alemania ahorita con el famoso camino sinodal, donde están proponiendo que se casen a los gays, de que las mujeres pueden ser sacerdotisas y que los seglares puedan predicar y bautizar, inclusive hasta poder realizar ordenaciones de personas que tengan una posibilidad de no condición de género. Es decir, en términos de carácter espiritual, este es un hecatombe espiritual. Estamos en los tiempos apocalípticos. Pero ¿qué Ahora, tenemos una que hacer? cosa, hay una cosa que tú acabas de mencionar. ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ¿Por qué? Es que son inferiores a los hombres, por un lado. ¿Ok? ¿Por qué razón eso? ¿Y cuál es el problema? Si son gays y nacieron gays, bueno, que si se quieren casar, que se casen. Eso es su problema privado. Pueden casar Napoleón, pero no pueden recibir el sacramento del matrimonio, porque precisamente es para la virtud de la naturaleza y no contra la naturaleza. Más allá del respeto que yo pueda Sí, tener, pero ¿por qué? Ok, te entiendo ahora, eso, pero ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotisas? Porque sería sacerdotisa, ¿no? la, ¿Y la por qué cele- ustedes, los curas, no se pueden casar? No entiendo por qué. escúchame, yo soy de los que piensan que a la mujer hay que darle más participación dentro de la actividad de la iglesia. Pueden ser inclusive, ya son ministros de altar, muchas distribuyen la comunión, otras son lectoras de la palabra. Es decir, poco a poco a la mujer se le ha dado espacio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por esa sencilla razón. Nuestros templos, nuestras parroquias, ¿quiénes son las que las llenan? Los hombres, muy pocos hombres. La mayoría de nuestros feligreses, la mayoría de nuestros parroquianos son mujeres. Entonces, con mayor razón, o es que las mujeres son inferiores. No, no son inferiores. Entonces, ¿por Tienen, qué no pueden hacer lo mismo que tú? lo único es que en materia bíblica, y eso por supuesto es una materia de revisión y de discusión, en materia bíblica, en materia de los evangelios, Jesús escogió para los apóstoles a hombres. Sin embargo, hubo mujeres muy llenas de probidad, como María Magdalena, como Salomé, como María de Cleofás y otra María de Betania, Marta de Betania, que fueron mujeres que se la dieron por Cristo. Y es más, ¿quiénes acompañaron a Cristo en el Calvario? ¿Quiénes estuvieron al pie de la cruz con Jesús? Las mujeres. Los hombres lo abandonaron. Sin embargo, eso de instituir el sacramento del orden para mujeres, eso debe ser con revisión, eso debe ser con oración. No estoy en contra de que algún día la iglesia les confíe el sacerdocio a ella, pero que no sea bajo una presión en materia de escándalos y que se meta eso dentro de una especie de menú y de bloque de propuestas. Ok, Saca nos mujeres quedan 9 minutos del y tenemos un plan perfecto. montón de Saca preguntas. Ajá. a la gente de Alemania. Saquen ese tema de las mujeres dentro de esa planilla de inmoralidad donde piden cosas. Es decir, no metan la petición del sacerdocio de mujeres dentro del complot inmoral de la situación gay dentro Ok. Nos quedan 9 minutos. ¿Por qué los rabinos se pueden casar y ustedes no? ¿Por qué tú no te puedes casar? Los rabinos no son cristianos, ellos son todavía Ya lo sé, pero seguidores fíjate de que la ley ellos de sí. Moisés. Ajá, pero ¿por qué tú no te puedes Pero casar? algún día, Napoleón, habrá un papa, no que vaya a abolir el celibato, no, sino que permita que los curas puedan casarse. Y ahí vamos a tener una doble realidad de estado vocacional. Hay sacerdotes que quieran vivir su celibato y bienvenidos los sacerdotes que queramos vivir el celibato. Hay otros que querrán vivir bajo el estado matrimonial y bienvenidos aquellos que sean del estado matrimonial. Lo que yo insisto, Napoleón, es que esas peticiones que son naturales, que son inclusive justas por parte de la humanidad, no las mezclen en una planilla de petitorio con otras cosas que rayan la inmoralidad. Una cosa, cualquier apóstol pudo ser el traidor o le tocó por mala suerte a Iscariote, porque si
Cristo vino a la tierra justamente para morir por nosotros, él sabía perfectamente bien cómo se iba a organizar todo. Y parece que hay el Evangelio de Judas, parece que él dice allí que Cristo se lo pidió. Bueno, a cualquiera de los 12 apóstoles le hubiera podido tocar la triste realidad de la traición. De hecho, los 12 están en curso en darle la espalda a Jesús. El Evangelio dice que lo dejaron solo y huyeron. Todos. Uno lo negó, como fue Pedro. El otro lo vendió, como fue el Iscariote. Sin embargo, yo creo, Napoleón, que allí tuvo mucha fuerza la actitud de Judas de dejarse envolver por la filarguria. La filarguria es el amor al oro, es el amor al dinero. De hecho, Judas Iscariote era el de los apóstoles, el que manejaba la bolsa de dinero. Todo lo que Jesús recibía por colecta, por donación, lo manejaba Judas. Y lamentablemente, siempre el que está cerca del dinero, está cerca de la tentación de la codicia, de la avaricia y sobre todo del querer enriquecerse de manera ilegítima. Si Cuando se Jesús se hubiese, dinero, Palmar, si Jesús se hubiese resistido a que lo apresaran, ¿qué hubiese pasado? No hubiese sido crucificado. ¿Qué pasaría con el cristianismo? no existiéramos, así de sencillo, porque entonces hubiese sido un Jesús rebelde, metido en las montañas de Judea, escondido allí, sencillamente hubiera pasado esa persecución en la historia. Precisamente Jesucristo pasa a la historia y divide la historia en antes y después de él, porque él hizo algo que rompió el paradigma de la época. Cuando los apóstoles, algunos de ellos, esperaban que Jesús se convirtiera en un líder político, él se mantuvo en su plan de salvación. Mientras unos buscaban que Jesús asumiera la violencia, Jesús buscó la paz. Y ahí fue el gran aporte que Jesús le hizo a la humanidad, que rompió el paradigma de la época. Si él hubiese sido uno más del montón, que se hubiera enfrentado a Pilato, a Herodes, a Anás o a Caifás, sencillamente fuese un desconocido en la historia y nosotros no existiéramos, ni tú ni yo estuviésemos aquí conversando. Mira, otra cosa que dicen que Jesucristo, hay quien dice que Jesús, ¿no? No Jesucristo, Jesús, fue un gran líder de su época, ¿no? Un gran narcisista, ¿no? Que sabía hablarle a la gente, pero que nunca dejó de ser judío, ¿no? Y por otro lado, que Jesús era de piel más bien oscura, que estos racistas tan que se dan golpes de pecho y que rechazan a los hombres de color o a las mujeres de color, pero después van a la iglesia, se olvidan de quién realmente fue Jesús. ¿Qué opinas de esas dos afirmaciones? Jesús fue un moreno de Galilea. Si tú te vas ahorita para Capernaum o te vas a Galilea, a Nazaret, y buscas allí algunos de los nativos de la zona, mira, es como si estuviésemos viendo un hindú con pelo lacio. Es decir, Jesús fue de color de piel morena, que la religión artística, arte, lo ha dibujado con ojos verdes, Y que blancos. nunca dividió a los judíos, que él siempre fue judío, que el cristianismo vino después, mucho después de su muerte, y que eso en todo caso le corresponde a San Pedro y San Pablo. No, Jesucristo fue judío hasta la última hora y él se presentó como el Mesías, cosa que los de su religión no lo aceptaron. Y ahí vino entonces la gran situación que hizo que se fundaran los seguimientos de Jesús. Pero si los judíos de la época hubieran aceptado que Jesús fuera el Mesías, no hubiera nacido el cristianismo. Ok, Hubiese perdona que te interrumpa con la tanto, figura de Jesús. porque contestas muy bien y hay montones de preguntas. Al fin y al cabo le pedimos a la gente que le hicieran las preguntas. Pregunta, ¿los curas se confiesan? ¿Tú te confiesas? Claro que sí, por supuesto que sí. Es ¿Cada más, cuánto te confiesas y yo con creo que quién? la cura que más se confiesa. Precisamente ahorita en mi casa vino de Miami un sacerdote llamando al padre Armando Rodríguez, sacerdote cubano que era párroco de San Antonio de los Altos, que vino para acá y yo le acabo de decir, padre, a la noche me confiesas. O sea que sí nos confesamos.
Que tenemos que hacer los mismos pasos de cualquier cristiano, sí, tenemos que hacer examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y recibir la absolución y la penitencia. Ok, mira, Sí, esto será verdad. El Papa Francisco recientemente se viralizó un video donde se percibió una clara actitud de racismo al despreciar a un cardenal de raza africana después de la misa de Ramos en el Vaticano. ¿Es el Papa un racista? ¿Se puede ser racista como sacerdote? ese video se viralizó y anda por ahí por todas las redes. Y ahí hay dos lecturas. Una del carácter periodístico. Yo soy periodista y, por supuesto, la manera del lenguaje corporal. Atención, lenguaje corporal. Se ve a un papa que está apartando a un cardenal de raza negra, cuando segundos antes había abrazado y besado a un cardenal de raza blanca. Desde el punto de vista del lenguaje corporal, se ve una especie de discriminación. Ahora vamos a tener otra lectura, porque yo le he preguntado a algunos sacerdotes de Roma, ¿qué pasó allí? Y otros me dicen que el Papa estaba cansado, que venía saliendo del hospital, que venía convaleciente y que O que el hombre que iba a abrazar, el cura que iba a abrazar, olía mal porque en no se ese lo ha bañado ese día. Mm, pero en ese momento el Papa pidió que ya se terminara mm. la era porque se encontraba cansado. Que lamentablemente le tocó al moreno, caramba. Qué mala coincidencia para el Santo Padre que despreció al cardenal negro cuando se había abrazado al blanco. Esa es la situación. ¿Por qué dicen que es comunista? Yo no creo que es comunista, yo creo que es como todos esos curas vagabundos que andan lambuceándole al gobernante las lochas para poder mantenerse en las curias. Que ahorita Estás el hablando mundo del entero, Papa. ¿ah? Estás hablando del Papa. Estoy hablando de todos los sacerdotes que viven del erario de la limosna, que es como una especie de, como decían nuestros abuelos, es una especie de bozal de arepa para la iglesia. Pero entonces no es comunista. No es comunista, no creo que sea comunista de confesión ideológica, pero resulta que es amigo de los comunistas. Y si es amigo de los comunistas, yo creo, y no ha defendido a los países que están bajo el yugo del comunismo, como es Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba y otros más, entonces Espera un momento. Me estás diciendo que el Papa Francisco no crees que es comunista, pero que es muy amigo de los comunistas. Eso es lo que me estás diciendo. sí, no es comunista porque si fuera comunista con la ideología marxista, leninista, hey, no fuera papa. Y si lo es, debería renunciar a ser papa. Lo que sí creo yo es que es muy cercano a los comunistas. Y en especial, hay dos tipos de comunistas en el mundo. Los anarcocomunistas y los comunistas de filosofía cristiana o social, los que tratan de llevar la gracia de la dignidad, de buscar la justicia social en base a el bien común. Pero la El teología Papa de la teología de la liberación, que estuvo es tan parte entre de los ese, curas, es es por parte de ese, la cercanía de muchos de los dogmas comunistas, ¿ok? O que utilizan los comunistas de palabra, porque en los hechos es diferente, a la religión católica. Y por eso sí, hubo tantos curas de la teología de la liberación. hay una especie de eurocomunismo donde te enamoran de la filosofía de la dignidad, de la justicia social, del bien, de la equidad, y entonces utilizan las religiones para eso, sea la cristiana o sea cualquier otro tipo de religión. Y muchos políticos se montan dentro de esa plataforma de ideología marxista-leninista para llegar allá. Y una vez que llegan al poder, ya no son comunistas, son totalitaristas, son anárquicos. Y empieza entonces a pulular la plutocracia con la oclocracia, que es la parte de esta gente que está ahorita gobernando varios países del mundo. ¿Qué ha hecho el Papa Francisco? El Papa Francisco, y con mi respeto hacia su persona,
y yo sé que con esto no voy a denigrar de su condición de romano pontífice, pero el Papa está avanzando con los comunistas y al contrario nos está dejando a un lado a los que somos víctimas del flagelo, de la anarquía, del narcoterrorismo que está imperando en Venezuela, en Nicaragua, por ejemplo. Si hay una Semana Santa para los cristianos, los que adoran al diablo pudieran inventar la Semana Santa pecadora, es una pregunta. No, yo, ¿Qué opina la iglesia sobre el tema de los alienígenas y estos ovnis cuyas noticias nos presentaron al inicio del año? Si hay vida fuera de la Tierra, otra pregunta. ¿De existir los extraterrestres serían también hijos de Dios? bueno, ahí hay lo siguiente, con respecto a la última parte, los alienígenas. Yo estoy convencido de que sí hay vida fuera de la Tierra, tiene que haber. En un mundo universal de tantas galaxias infinitas, de miles de millones de años luz que hay entre una galaxia y otra, no podemos pretender que somos los únicos seres inteligentes que hay en todo el universo. ¿Que son hijos de Dios? Por supuesto que deberían ser hijos de Dios, porque si existen, deben ser criaturas también del Señor. Que sean hijos de Dios, hay que ver entonces si son alienígenas a la hora de que nos encontremos con ellos algún día, digan ser bautizados o digan ser aceptar a Dios como su Padre. Porque el ser hijo de Dios no implica que soy solamente creyente, es que yo acepto a Dios como mi Padre y por el bautismo Dios me acepta a mí como un hijo. Lo que dice la iglesia, pregunta aquí, la iglesia oficial de los alienígenas. Bueno, si ustedes se van para la historia de la astronomía, los grandes astrónomos han sido curas. Es más, aquí el telescopio más importante del mundo lo tiene el Vaticano aquí en Estados Unidos. Y por supuesto, la iglesia no va a esconder ninguna realidad verdadera. Es más, se habla en la historia del cristianismo que Juan 23, que hoy es San Juan 23, estuvo en contacto con algunos seres extraterrestres. Eso está dentro de la historia de la iglesia. Otra pregunta, ¿por qué cree el cura en Dios? ¿Has hablado con él? ¿Lo has visto? Hablo todos los días, Napoleón. Hablo todos los días. Bueno, ¿y él qué te dice? Él me dice bajo dos palabras. Uno, lo que ya está escrito, como lo dije hace un rato, a través de la escritura. Él me habla allí, porque le habló a los otros. Y otro, él me habla a mí, Napoleón, en el sentido no tanto de un lenguaje, diríamos, clásico, como el que estamos tú y yo hablando acá, pero Dios me contacta a través de la gran reflexión, de la inspiración, a través del temor, a través de mis pálpitos, a través de mi situación mental, como hacía con otros santos, a través de los sueños, a través de las revelaciones. Dios nos habla, lo que pasa es que nosotros estamos más empeñados en tener a un Dios que nos hable con los lenguajes desde el punto de vista de la comunicación humana y no los lenguajes de la comunicación celestial. El lenguaje seráfico es algo increíblemente hermoso y cuando uno adquiere ese tipo de contacto con esos seres que Dios ha creado, que son los ángeles, mira, tu vida cambia, tu vida se transforma, tu vida es otra. Pero lamentablemente queremos tener a un Dios metido en una caja fuerte y sacarlo cuando nos convenga. Es un Dios cajero automático. No, Dios es un Dios que te va hablando a través de la naturaleza. Hoy con tu entrevista, Dios me está hablando porque me está presentando interrogantes y temas de los cuales yo tengo que reflexionar y tengo que meditar y tengo que dar una palabra. No le podemos decir a la gente que no vamos a hablar de ese tema, al contrario, uno de mis grandes problemas en la iglesia ha sido que digo lo que pienso y expreso lo que siento. Y ahí viene el problema. Cuando queremos tener sacerdotes que tengan filtro, que tengan bozal de arepa, que tengan límites en su predicación y sobre todo que hablen bonito. El padre Palmar no habla bonito, pero el padre Palmar habla siempre con lo que tiene en su corazón. Y en este momento yo te digo a ti que Dios me está hablando que te diga estas frases, por ejemplo. Después la otra pregunta que me viste al principio, la primera pregunta de los alienígenas, había otra antes.
Si una Semana Santa, si hay una Semana Ah, ok. Santa para los cristianos, Lo que pasa es que los adoran al diablo. cristianos tenemos una Semana Santa. Los satánicos tienen el año satánico, todo el año es para ellos. Nosotros debemos hacer lo contrario, buscar tener el año santo para ser santo toda la vida y así contrarrestar la lucha de los malos. Mientras nosotros nos concentramos en una semana, los satánicos, los malignos, no he dicho los chavistas, tienen todo el año para hacer el mal. Si Dios existe, otra pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba Dios en el momento del holocausto al pueblo elegido por Dios? Yo estaba ahí. Lo que pasa es que tenemos un Dios que respeta muchísimo el libre albedrío de los hombres. Y ese es mi gran ¿Qué tienen los punto. judíos del holocausto? ¿Cómo Y que ese es mi respetan gran, el albedrío? ese es mi gran punto del cual yo a veces me enfrento, no a Dios, pero me pongo serio con Dios. Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Por supuesto que el hecho de que se haya permitido eso y otras cosas más que se han permitido, y Dios aparentemente no ha tenido ninguna intervención desde el punto de vista salvífico, histórico, con ese tipo de gente, no me quita a mí la fe, al contrario, me hace reflexionar, me hace buscar más la fe y el don No, no, de no, la no, no. de Dios. Te voy a meter, te voy a, ¿cómo se llama? A presentar ¿Qué en la crees que te diga? asociación, te voy a presentar en la ¿Qué crees Asociación que te diga? Nacional Que de Dios Toreros, sí porque me quiso está la muerte dando de la ellos. moletilla. ¿Dónde estaba Dios cuando el holocausto? De pronto Dios estaba de espalda, ¿sí? ¿Por qué no? Porque Yo de es Dios, espalda, no, si Dios nos quiere, nos hizo a su imagen y semejanza, ese era el pueblo elegido por Dios, ¿por qué permitió eso? no lo permitió Dios, Napoleón, lo hizo el hombre, Lo lo hizo el permitió hombre. Dios porque si Dios Y si sabe no lo hubiera todo hecho lo el que hombre, hacemos. mira, si el holocausto nazi no se hubiese hecho, a lo mejor no hablamos mal de Dios, Ah, pues. pero vamos a buscar la razón si en el caso de que Dios lo permitió. Bueno, vamos entonces a buscar la consecuencia favorable de lo que ahí pudo haber sucedido, que no hubo ninguna, pero vamos a buscarle, como decían nuestros viejos, vamos a buscar de lo malo, lo bueno. ¿Y qué Vamos a es lo buscar bueno del holocausto? lo bueno del holocausto. Es que se demostró la fiereza del ser humano, ¿Y para que qué sirvió eso? se Ahí está, demostró el error de ahí los están los políticos de niños turno. muertos, violados y todas esas cosas en Ucrania y en muchísimas partes del mundo, en África y demás. Ahí están los Ahorita, niños muertos ahorita que se con mueren de hambre en Ucrania, Venezuela. ahorita con Ucrania, pues que nosotros no podemos creer de que Dios vaya a estar como un policía detrás de nosotros buscando que nos portemos bien. La única naturaleza que se va contra ella misma es el ser humano. Es el único ser criado por Dios que se ataca y que se extingue a sí mismo. Perdona, me estoy Somos riendo, malos. me Mira, estoy el ser riendo. humano ahorita es un ser humano que se ataca a sí mismo. Yo aquí estoy rodeado ahorita de la naturaleza, estoy afuera en mi casa y estoy viendo que los pájaros ayudan, que las guacharacas se ayudan, que los seres se ayudan, que los árboles se ayudan. Caramba, los hombres nos matamos, nos asesinamos. Bueno, ¿Eso algunos, es culpa de Dios? no No, todos los hombres, no todos los hombres, no, algunos. bueno, Mira, no me estoy todos los hombres. riendo, perdona, me estoy riendo porque este es un villano. No, 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 no. Este es un Estoy en el villano imperio, ¿no? Estoy en el imperio. Sí, ya veo. Tú sabes que decía hoy a mi hija que yo estoy viendo muchísimo menos camiones de Coca-Cola que antes. Debe ser que con toda esta crítica que hay a ciertas bebidas y a ciertas comidas y demás, están vendiendo menos gaseosas y estamos tomando menos gaseosas. Bueno, Mira, aquí preguntan, desde que Cristiano apartó la Coca-Cola en la rueda de prensa que ella, que se acabó mucho. mira esta pregunta, la pregunta final. Espérate, ¿dónde la tengo? Ahora la perdí. Espérate un instante. Buscala, buscala. Ah, que si fuimos, si somos hechos a la imagen y semejanza de Dios,
todos los seres humanos. Si Ajá. Stalin, Hitler, Chávez, Mao también son hijos de Dios y están hechos a la usanza de Dios, a semejanza de Dios. Bueno, cuando nacieron bajo la imagen de Dios y semejanza de Dios. Pero a lo que tuvieron libre albedrío y estado de conciencia, se hicieron imagen del diablo. Así de sencillo. No se cambian de sexo la gente, pues. Se dejan de ser hombres para ser mujeres. Eso es nuevo, eso es nuevo. Pero Bueno, es por un pecado igualito. cambiarse de sexo. ¿Cómo? Que sí es un pecado cambiarse de sexo. Por supuesto que es un pecado que va contra la naturaleza. Tú estás transgrediendo el plano natural tuyo. ¿Qué otra cosa voy a de las que hablan hoy en día estos que llaman los liberales es pecado? ¿Cómo? ¿Qué otra cosa de estas afirmaciones que estas minorías liberales están aupando es pecado? Por ejemplo, cambiarse de sexo es pecado. ¿Qué más es pecado? Bueno, yo diría que en este momento el aborto es un pecado y se está promocionando el aborto como una práctica habitual. La situación de la eutanasia es un pecado y se está abriendo espacio a la eutanasia. Pero Pero también eso es un pecado mayor o menor que un cura pedófilo. no, por supuesto que la pedofilia y los curas pederastas, más allá de un pecado personal, es un pecado de escándalo para la iglesia, porque se amparan en una sotana y en un clériman, en un altar y en una dignidad sacerdotal para entonces transgredir al ser humano. Es peor eso. Pero ahí no, yo no estoy de acuerdo con la iglesia. ¿Por qué a todos esos que avergüenzan a la iglesia no los bota con una patada en el culo y públicamente diciendo deshonraste a la raza humana, deshonraste a la iglesia, deshonraste a Dios? Ojalá que algún día lo hagan, Napoleón. Ese día yo seré el católico, cristiano, apostólico romano más feliz del mundo. Porque Pero lamentablemente la mayoría son de esa índole. Y la jerarquía está infestada de esa gente. Desde el año 69 para acá, ha ido trepando el lobby gay, ha ido trepando la jerarquía eclesiástica. Y hoy por hoy, 40 y 20, 60 años después, puedo asegurarte, Napoleón, que la mayoría de la jerarquía eclesiástica en cualquier país está plenada por este tipo de sacerdotes, pederastas, homosexuales, fóbicos, para la parte heterosexual. ¿Y dónde estuvo el problema? Y terminamos donde empezamos. El problema no está en castigar a los curas, que sí deberían hacerlo. El problema está en que hay un semillero promocionando este tipo de sacerdotes, que es a través del seminario, que es a través de las casas de formación. Ahí donde está el problema. El problema está allí, en esas barbacoas de pederastas que están allí en los conventos, en las casas religiosas y en los seminarios, donde en vez de salir muchachos dignos del sacerdocio, salen más bien hombres indignos, inmorales, vestidos total, y salen a delinquir. El Papa debería, junto con toda la jerarquía eclesiástica sana que debe existir todavía en algunos espacios, hacer un borrón y cuentas nuevas. Pero le tenemos miedo a un gran flagelo de que el poder económico tentan este tipo de sacerdotes tan grande, porque no solamente son pederastas, no solamente son homosexuales, hey, forman parte del poder económico de cada país, de cada ciudad, de cada parroquia. Es decir, son pecadores públicos, en este caso que se les conozca, con poder económico. Y ahí está entonces la situación de la cual muchos obispos hacen silencio, hacen mutis, hacen complicidad, hacen una especie de complicidad con ellos. Mientras la iglesia esté cuidando más la bolsa del dinero que el corazón del alma, tendremos una iglesia que tenemos que seguir cosechando para poder hacer santa.
Mi lucha es esa, Napoleón. Y yo estoy aquí en mi casa, humildemente, rodeado de mis mascotas. Míralas, la viste, ¿no? Ahí están mis mascoticas. Estoy rodeado de mis mascotas. ¿Por qué? Porque mi lucha no es solamente para que me den una parroquia ni para que me den una capilla, que no la necesito. Mi lucha es para tener una iglesia decente, una iglesia probada en la virtud y en la santidad. Y en este momento esa iglesia no existe. Y estamos en una Semana Santa que será santa en el calendario, pero que dentro de las curias y dentro de los templos, dentro de las sacristías y dentro de muchos conventos, no es una Semana Santa, es una semana pagana. Wow. Nunca había escuchado todas estas afirmaciones tan seguidas y tan duras, ¿no? Como las que tú has hecho a lo largo de hoy. Eso es lo que sientes, me parece muy valiente de parte tuya y admirable. Como valiente y admirable es el cura con el cual vamos a cerrar, un cura jovencito que tú lo conoces, ya te mandé el video, y que no va a tener mucha tranquilidad en Venezuela después de lo que acaba de decir y que ahora empieza a estar en las redes. ¿Qué crees tú que le pasa? A este muchacho, yo me recuerdo cuando al principio yo tenía el mismo ímpetu, todavía lo tengo, Y trataron de matarte, por cierto. 3 veces, con 7 torturas, y por eso estoy aquí. Pero me da lástima de que no vaya a tener el apoyo del obispo ni el apoyo de la jerarquía. Y que vayan a hacer como lo hicieron a muchos, como están haciendo en Nicaragua. Que un sacerdote viene y levanta la voz contra el sádico de Daniel Ortega. ¿Y qué hace la iglesia? Lo saca y lo pone en la frontera descalzo, como pasó hace 2 días con un sacerdote nicaragüense. Ya va. No es la iglesia lo que lo puso descalzo en la frontera. Fue la bruja de la mujer y Ortega quien lo puso Sí, pero si la iglesia se uniera toda, si la iglesia cerrara filas contra esa gente y nos vamos a la calle con todas las procesiones, con todos los crucifijos, a liberar a este pueblo, otro gallo cantara. Pero desde un púlpito, desde una sacristía, lo único que se puede hacer es predicar. Pero en la calle, acompañando al pueblo, es como se tiene la liberación. Por supuesto, muchos me dirán que soy violento, que yo busco la violencia, ¿no? Frente a un gobierno anárquico como el de Daniel Ortega o el de Nicolás Maduro, por ejemplo, o el de Cuba, por ejemplo, necesitamos una iglesia profética, no que se acomode a las mieles del poder, sino que mire la cruz de Cristo. Porque una iglesia acomodaticia, sin querer sufrir el dolor de la cruz, no es la iglesia de Jesucristo. Gracias, Palmar. El padre José Palmar, por eso es que esa casita que está detrás de él, que es mi casa, no es su casa, es una casa muy humilde porque yo la conozco, que tiene que pagar y para eso tiene que trabajar porque ha tenido que inclusive limpiar el Parque Universal, ¿no? ¿Cómo se llama? Barrer el Parque Universal, entre otras trabajos que ha tenido, porque no ha tenido el apoyo de la iglesia, por ser como es. Bueno, pero que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Gracias a todos. Salud, Angelita. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. A Natalia, un abrazo. Millonaria de Venezuela, podrido en plata. ¿Saben quién es la venezolana más rica de aquí, de la nación? La hija del difunto, del que te conté. Es la que se hizo millonaria. Y ustedes me dicen si eran de allí, de Sabaneta, de Barinas, del pueblo que queda después de Santa Rosa, gente humilde, gente pobre, y se llenó, se pudrió el dinero y ahora anda disfrutando con el dinero venezolano. Ladrona sinvergüenza. Dice la palabra de Dios que para ir al cielo no hay que robar. El pueblo tiene hambre. El pueblo tiene sed, el pueblo necesita combustible, el pueblo necesita medicina, el pueblo necesita luz, el pueblo necesita servicios públicos. Y ahí están robe que robe y vienen con la cara lavada. Ay, padre, es que necesito hablar con usted un momentico, padrecito.
Oye, Esa es la misa de hoy, señores, desde Sabaneta de Barinas, ¿quieren salir ahora Santa Rosa, perdón, Venezuela. para seguir robando? Pobre del pueblo de Santa Rosa, lo digo con claridad, que se escuche, que se oiga. Padre, usted es un político, dígame como usted quiera, tráteme como usted diga, tráteme como le venga en gana, yo le tengo que entregar cuentas a Dios, mándeme a meter preso si quiere. Están ofreciendo a los hermanos protestantes darle libertad de culto, hacerle iglesias, templos a los protestantes, y yo me quedo sorprendido, favoreciendo la mentira, el engaño, favoreciendo la falsedad. Yo le he dicho a los pastores, vengan y hablemos y demuéstrenme que son la iglesia de Cristo, vengan y nos hacen. Y vienen y ofrecen un poco de sinvergüenzura y barbaridad. No, Señor, solamente para seguir robando.